Ahora, yo lo voy a llevar en el tiempo aquí en Formosa y le voy a mostrar unas imágenes que no sé si usted la tendrá. O sea, estoy seguro que usted la tiene en la memoria, a ver. Pero no sé si la tiene. Pero que muestra un poco la coherencia de la lucha, de su lucha. Cuando digo deuda externa, si hubo un hombre que peleó para demostrar lo fraudulenta que fue la deuda externa, que tuvimos que pagar todos nosotros, por eso estamos con hambre y miseria, con el hambre y la miseria de nuestro pueblo, con el retraso del norte argentino, por ejemplo, la deuda externa que contrajo Martínez Dios, que a su vez nacionalizó las deudas privadas como la de la familia Macri. Hubo un hombre que se dedicó a denunciar y a demostrar, y demostró que eso era fraudulento. Se llamaba Alejandro Olmos. Y Alejandro Olmos fue traído a Formosa por el señor que está sentado aquí, don Félix Aguilar, un día aquí, una tarde, en el Teatro de la Ciudad, y se presentaba de esta forma. Buenas noches a todos los compañeros de Formosa. Agradezco las palabras de bienvenida del compañero que me ha anunciado. Y la verdad me siento muy satisfecho por esta recepción de los compañeros formoseños, que fueron los primeros en iniciar en el interior del país la constitución de un foro provincial incorporado al foro nacional que está organizando el juzgamiento público de la deuda externa y de sus responsables. Esto, por supuesto, no es una conferencia, sino una charla con compañeros que indudablemente están preocupados por los males que afligen a la nación. Yo vengo fundamentalmente a informarles algunos puntos principales en que se funda esta empresa que hemos organizado en defensa de los intereses nacionales. Es una verdadera empresa del esfuerzo argentino. Como muchos de los que están aquí presentes saben, en el año 82 promoví la denuncia penal que origina la investigación de la deuda externa. En ese juicio se han acumulado pruebas realmente trascendentales que demuestran que la deuda externa constituye un gigantesco fraude. ¿Qué año era ese, doctor? No recuerdo bien, estábamos en el 80 y algo, la verdad, 85 aproximadamente, no recuerdo bien. Nosotros integramos, como bien lo dice el doctor Alejandro Olmos, después que él formuló su denuncia ante el juzgado a cargo del doctor Ballestero, la denuncia, porque era evidente esa actitud fraudulenta que se había producido, que siempre se hizo lo mismo con la deuda externa en la Argentina y en todos los países del mundo, ¿no? Son deudas fraudulentas. 80 y pico, ¿no? Sí. 80 y pico en democracia. Hasta que llegó Néstor Kirchner y la pagó. Exactamente. ¿Cuánto pasó? Se canceló. Bueno, y ahora tenemos al hijo de Alejandro Olmos luchando por la deuda externa de Macri para demostrar que también es un afano de aquellos extraordinarios, la familia Olmos. Sí, y se demostró en ese juicio claro, que menciona el doctor Alejandro Olmos, se demostró finalmente, salió la sentencia que tiene casi 100 hojas, el fallo, firmado por el doctor Ballestero, casi 100 hojas en ese fallo, y se demostró que la Argentina es el único país en el mundo que ha podido demostrar judicialmente el fraude de la deuda externa. Por ejemplo, hubo casos, se menciona en su fallo, que el YPF había recibido 6
6 millones de dólares cuando en su ingreso no había existido nada. Es decir, se comprobó que efectivamente a YPF no ingresó un solo dólar, pero quedó acreditado políticamente que había sido. Bueno, es decir, hay una serie de pruebas, abundante pruebas, tiene varios cuerpos ese juicio, y quedó finalmente demostrado que fue un fraude la deuda externa, porque en su momento cuando se derroca a la presidenta Isabel Perón, se estimaba que el monto de la deuda era entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Cuando termina el gobierno militar, la deuda estaba estimada entre 45 y 46.000 millones de dólares. De 4.000, 6.000 a 40. Claro, y el fundamento del derrocamiento que se mencionaba era la cesación de pago, que la Argentina había entrado en cesación de pago y sin embargo, bueno, todas estas iniquidades políticas que se dan desvergonzadamente, los que nos gobiernan de esta manera, y bueno, hace que el pueblo tiene que reaccionar. Y yo en este caso puntual, en varias oportunidades hice una propuesta, porque esta es una cuestión recurrente en la Argentina, como supongo en varios países, ¿no? Porque el sistema de endeudamiento es un sistema de dominación del resto del mundo, ¿no es cierto?, que se ha intentado en todos los países. Entonces yo suelo proponer en algunas charlas que hacemos que necesitamos una reforma integral de la Constitución Nacional, una reforma integral de la Constitución Nacional que abarque inclusive el preámbulo de la Constitución Nacional. Pero este debate por una futura reforma constitucional ¿Reforma no debiera, o una nueva Constitución? Una nueva, tiene que ser. Nueva. Una nueva. Por eso, así como hizo Perón con la del 49. Por eso aclaro, ya son 150 años. Es decir, la sociedad, los países se han modificado estructural y sustancialmente. Entonces esto hay que reconocer. El derecho tiene que acompañar todos los procesos de transformación social de los pueblos. Y la principal norma jurídica de cualquier país, cualquier pueblo, es su constitución. Entonces yo propongo que se convoque a una reforma constitucional integral, incluyendo expresamente al preámbulo de la Constitución Nacional, porque en el preámbulo de la Constitución Nacional se mencionaba que todos los beneficios que se lograban eran para todos los habitantes del mundo. En ese momento la Argentina tenía otras necesidades. Hoy no tenemos esa necesidad. Es más, todos los servicios públicos, toda la infraestructura que el país ofrece a los extranjeros, de manera extremadamente generosa, no tiene la contrapartida. Entonces esto hay que discutirlo, pero con un debate que no dure menos de 2 años. No puede durar menos de 2 años, tiene que durar más de 2 años. Cosa que el debate se dé en todos los rincones del país, que lo debatan todo, como en su momento se hizo con un congreso de la educación. Y bueno, se debatió en todo el país. O la ley de medios, cuando se empezó a discutir. Y también lo mismo, es decir, se tiene que dar un debate profundo en todo el país, en cada rincón de la patria, donde todo el mundo pueda emitir su opinión y entonces va a tener legitimidad